Muy buenos días, amada iglesia, qué bendición en esta oportunidad volvernos a encontrar después de este tiempo tan agradable, de tanta bendición, de adoración y de alabanza. Qué bendición. Un saludo muy cordial, muy especial para los pastores Andrés y Elizabeth que tuvieron a bien invitarnos el día de hoy para compartir la palabra del Señor. Y bueno, hoy domingo, noviembre 15 de 2020, el tiempo cómo avanza. Sabemos que ha sido un tiempo especial, difícil, un tiempo muy diferente de aislamiento y de confinamiento y demás cosas, pero ya poco a poco, desde el mes de septiembre aquí en Colombia se ha venido reactivando gran parte de las actividades económicas, laborales, en nuestro país. Para nosotros es un gusto saludarles, amada Iglesia Trigo Nuevo del Rey, a todos ustedes, líderes, amigos, amada Iglesia que nos acompañan. Mi nombre es Ramiro Ortiz, pastor asociado en la Iglesia Centro de Fe y Esperanza en Soacha. Y bueno, desde acá estamos transmitiendo desde el seno de nuestro hogar y esperamos un día de estos volvernos a encontrar. Amén. Muy bien, amado, yo le invito a que usted vaya conmigo a Juan. Vamos a estar meditando unos minuticos en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Esta enseñanza nos habla y está titulada Activando mi vida espiritual o reactivando, como quien quiera asumirlo y manejarlo, está bien. Activando o reactivando mi vida espiritual. Juan capítulo 3 versículos 1 al 15. Va a ser un poquito larga la lectura, pero vamos a enfatizar a partir del versículo 10 al 15 para sintetizar. Juan capítulo 3 versículos 10 al 15 nos dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Oremos al Señor para que Dios nos dé sabiduría y sea Él quien nos hable y nos ministre. Dios, gracias en esta preciosa mañana. Gracias porque estamos acompañados virtualmente de la grata compañía, Señor, de esta iglesia que amamos, que extrañamos y por la cual oramos, Señor, frecuentemente. Gracias por la familia pastoral, gracias por el liderazgo, gracias por la cercanía, por la amistad, por la confraternidad que hay, Señor. Les bendecimos. Te pedimos que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros, que tú seas quien hable, que tú seas quien ministre, que tú seas quien enseñe, que tú seas glorificado, Señor. Ayúdanos a desaprender y ayúdanos a aprender. Y hoy mismo poner en práctica esta enseñanza. Amén y amén. Amados, producto de una serie de conversaciones desde hace unos años, con algunos de los líderes o con algunos de los jóvenes con los cuales nosotros compartimos gran parte de nuestro ministerio hace algunos años. Me he venido dando cuenta, iglesia, que hay una especie de desconexión. Nosotros nos desligamos, podríamos decir el 100% de la iglesia donde ejercimos un liderazgo, un pastorado. Viajamos a otra ciudad y estos casi 3 años estuvimos pastoreando, dirigiendo y por ende hay una desconexión, hay una desvinculación con esas personas con las cuales nosotros compartimos esos últimos 10, 12 años.
pero producto de algunas reuniones familiares, algunas reuniones ministeriales, laborales, teníamos que visitar Bogotá con regularidad prácticamente todas las semanas. Y en esos viajes, en ese ir y venir, nos vinimos encontrando con algunos líderes, con algunos jóvenes, con algunas personas con las cuales nosotros compartimos, como dije anteriormente. Y pues sale la conversación normal, ¿no? Sale las preguntas habituales después de uno no haberse visto por algunos meses o años en algunos casos. Hola, ¿cómo estás? Qué bendición. En Transmilenio nos acercamos con algunos, me acuerdo de la esposa de... ay, se me escapa ahorita. Que seguramente nos estás viendo en este momento en un viaje ese Transmilenio, nos encontramos y hola pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Y entonces salen las preguntas obligadas, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo van las cosas? Y con grata sorpresa nos encontramos con que muchos de los jóvenes o líderes ya profesionales, algunos casados, algunos ya con hijos o otros emprendiendo empresa. Y sale la pregunta obligada. Bueno, ¿y tú? ¿Dónde estás congregándote? ¿Dónde estás liderando? ¿Dónde estás ejerciendo? Y con un pesar lo digo que de 50 o 100 jóvenes con los cuales convivimos ministerialmente y participamos de retiros, de reuniones, un gran porcentaje ya están desvinculados. Un gran porcentaje de ellos ya están desligados. Algunos se congregan solamente, otros periódicamente, otros no asisten a ningún lado y lo que es peor, otros volvieron atrás. Con dolor y con pesar lo decimos porque siempre habrá una carga en nosotros, y una carga en el buen sentido, de querer ver a la feligresía, a la iglesia, en un buen estado, en un estado espiritual. Estos meses que llevamos desde marzo hasta hoy han dejado notar un impacto directo en la vida espiritual, en la vida interna, en la vida íntima con Dios en la iglesia. Si ha habido un ente a nivel mundial que ha sufrido un impacto directo, es la iglesia del Señor. El tener que aislarnos, el tener que desligarnos, el tener que no volver a reunirnos físicamente y el tener que conectarnos a través de estos medios, a gran parte de la iglesia le ha generado un impacto negativo. Estamos en Juan capítulo 3. Estamos en una de las conversaciones más atractivas que tuvo nuestro Señor Jesucristo, y hay quienes debaten todavía el tema de que esta fue una conversación íntima y no más. Hay algunos pastores y maestros que están enseñando y desvirtuando la famosa doctrina del nuevo nacimiento, el nacimiento del que se habla en Juan capítulo 3. Pero más allá de estas controversias, estamos notando, iglesia, que esta conversación está generada o fue generada y motivada voluntariamente por Nicodemo. Nicodemo, pues, era un miembro del Sanedrín. Nicodemo era una persona bastante relevante en el pueblo judío. Era significativo, tenía renombre, tenía fama, tenía una posición, un estatus, no solamente para el pueblo judío, sino también ante los mismos fariseos. Él tenía un recorrido, tenía conocimiento, y es quien inicia esa conversación, consulta a nuestro Señor Jesucristo, lo visita y nos deja ver en este capítulo 3 que hay una especie de inquietud por parte de Nicodemo. Y eso es una gran bendición cuando muchos de nosotros tenemos inquietudes acerca de lo espiritual, de temas espirituales. Eso es una bendición. Cuando nos preguntan, cuando nos inquietan, cuando nos detienen una enseñanza, una predicación y hay una pregunta alusiva al tema que se está
tratando, pues eso nos deja ver que hay interés, que se está poniendo cuidado. Eso es una gran bendición, como yo creo que muchos de los que están acá, o si no todos, ojalá, estén 100% en esta enseñanza, 100% en los servicios, 100% en las reuniones. Eso es lo ideal. Pues Nicodemo está en este escenario preguntando por cosas espirituales y hace una alusión y le da un adjetivo, un calificativo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Maestro. Y al parecer de lo que habla Juan capítulo 3, muchos de los fariseos pensaban igual que Nicodemo, pero solo uno fue el atrevido. Solo uno fue el que se arriesgó a buscar al Señor Jesús, así fuera de noche y a escondidas. Y se desarrolla esta conversación, inquietado Nicodemo. Bueno, es un fariseo, como lo dije anteriormente. Resulta que, yo no sé si usted sabía, pero los fariseos eran personas de renombre en el pueblo judío. El Sanedrín estaba compuesto por fariseos del más alto nivel en el tema del conocimiento de las Sagradas Escrituras. El Sanedrín era, podríamos decirlo o relacionarlo con la famosa Corte Suprema de Justicia en todo lo que se refería a temas religiosos, a temas sociales, a temas sociales y penales y civiles inclusive en el pueblo judío. Y era el conector entre el pueblo judío y el imperio romano. Es decir, que Nicodemo tenía una posición tremenda. Nicodemo no solamente tenía un estatus ante el pueblo judío, sino también ante el Sanedrín. Él era una de las autoridades mayores en el Sanedrín y también era conocido, entonces, por lo que podemos estudiar, por el famoso Imperio Romano. Es decir, que tenía un roce social bastante importante, bastante significativo. Podemos decir que los fariseos hacían parte de un grupo selecto en el pueblo judío. Ellos daban órdenes, ellos enseñaban, ellos tenían autoridad, ellos ejercían una enseñanza, un liderazgo, eran cabeza en el pueblo judío, eran reconocidos notablemente y a la distancia, como lo vamos a ver. Veamos algunas características, por ejemplo, de los fariseos. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Estamos en la introducción para ver el contexto de quiénes estaban hablando ahí. Un fariseo con nuestro Señor Jesucristo. Lucas 18, 11 y 12 dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Pues nos deja ver, iglesia, que los fariseos oraban. Características notables de los fariseos, pues los fariseos oraban. Si usted está anotando, anote ahí: los fariseos eran dados a la oración. Y si usted y yo analizamos, la oración hace parte de la vida espiritual. ¿Cómo se llama esta enseñanza? Activando o reactivando nuestra vida espiritual. Bueno, aquí vemos una característica positiva de los fariseos, pero en el versículo 12 de este mismo capítulo nos dice: ayuno 2 veces a la semana. Iglesia, entonces haz otro checklist ahí y anota: los fariseos ayunaban, y no ayunaban una vez por semana o una vez por mes, como algunos tienen por costumbre. Ayunaban 2 veces por semana. ¡Uy, qué bendición! Creo que el ayuno para toda la iglesia es conocido que es una de las prácticas y de las disciplinas espirituales más sanas y de provecho. Es decir, que los fariseos creo que eran espirituales. Si oraban y ayunaban, eso es una bendición. Seguido a eso, en el versículo 12, parte B, dice: doy diezmos de todo lo que gano. ¡Wow! Tercer punto de los fariseos. Pues no solamente ellos oraban, ellos también ayunaban y ellos también diezmaban, aportaban al crecimiento del reino. ¡Qué bendición! ¿Cuántos dan gloria a Dios allá en sus casas?
Hoy los fariseos eran una bendición entonces, porque si oraban y ayunaban y diezmaban. Capítulo 23 de Mateo. Mateo capítulo 23, versículo 5. 23, versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Es decir, que los fariseos vestían de una manera decorosa. Entre comillas, ellos tenían unas túnicas, unos mantos vistosos, tanto que a la distancia se le podía reconocer a un fariseo por su atuendo, por su vestimenta. ¡Uy, qué bendición vestir bien! ¡Qué bendición de vestir decorosamente cuando vamos al templo, cuando nos volvamos a reunir como nuestra amada iglesia Trigo Nuevo del Rey! ¡Qué bendición! ¿Te acuerdas cuando nos congregábamos físicamente que nos poníamos el mejor atuendo, el mejor perfume? ¡Uy, qué bendición! Pues los fariseos lo hacían. Ellos vestían de una manera decorosa, solamente que ellos exageraban extendiendo esos flequillos en sus mantos, en sus túnicas y con colores vistosos, entre más adornos era mucho mejor, cosa que colgaran y al caminar pues se viera como esa especie de majestuosidad. Y también habla que ensanchaban sus famosas filacterias. Las filacterias eran unas cajillas, una especie de estuches donde ahí guardaban y atesoraban las sagradas escrituras, el Torá, ¿no? El Antiguo Testamento, el Pentateuco, podríamos decir mejor. Y entonces, entre más grandes eran esas filacterias, esas cajillas, esos estuches, ¡uy, qué bendición, iglesia! Yo tengo aquí un ejemplo, permíteme, por favor, 2 minutos, qué pena, estamos en vivo y usted sabe que en vivo suelen ocurrir cosas y aquí tengo un ejemplo, mira esta Biblia, me la regalaron en Paipa, Boyacá. Pues resulta que esta Biblia no cabe en un bolsillo. Esta Biblia es una Biblia de estudio, es Reina Valera y es de estudio, miren esa letra tan gigante. Pues los fariseos solían coger esas cajillas y entre más grande, entonces parecía mucho mejor las sagradas escrituras. ¡Qué bendición! Es decir, que los fariseos también, al parecer, oye bien, al parecer, honraban la palabra de Dios. Al parecer, entonces estamos haciendo un checklist. Ahí 23 versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos daban mucha importancia, pero milimétricamente a la ley. De ahí que se desprende, se ramifica ese término de ser legalista. El legalismo viene de legalidad, pero de una manera exagerada. Entonces ellos eran muy dados a ser muy psicorrígidos en lo que se refiere a guardar la ley. Entonces sí, hacemos nosotros, iglesia, un checklist acerca de los fariseos, pues los fariseos aparentemente eran supremamente espirituales. Diezmaban, oraban, ayunaban, le daban importancia a la palabra de Dios, entre comillas, vestían decorosamente, imponían rigurosamente la ley, pero hay un enorme defecto en los fariseos. ¿Cuál era? Que todo lo hacían, iglesia, de una manera que se desarrollaba hacia afuera y no desde adentro. El versículo que nos atañe hoy, amada iglesia, es el versículo del capítulo 3 de Juan,
donde el Señor Jesús le pregunta a Nicodemo, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Iglesia, el tener conocimiento de las Sagradas Escrituras, el haber alcanzado algunas cosas en el Evangelio no es garantía, y lo subrayo, no es garantía, iglesia, de ser espiritual. Si hubiese una pregunta para acorchar a algún pastor, para acorchar a algún líder, bueno, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los puntos a seguir para que nosotros podamos determinar que X o Y persona es realmente espiritual? Pues es algo muy complejo, porque lo vemos en la palabra. Al parecer los fariseos cumplían con todos los puntos para decir: ¡wow, qué bendición! Y en estos tiempos, iglesia, ha habido, en los últimos tiempos, me refiero no a estos 8 o 9 meses, de marzo hasta hoy, sino en la última época de la iglesia cristiana, ha habido una especie de desconexión, de desinterés, de enfriamiento, o en algunos casos irnos por la parte intelectual, al conocimiento, predicaciones, enseñanzas, ministraciones, congresos, talleres, espacios donde se llena la gente de conocimiento, de logos, de intelectualidad, wow, de información, pero poco de relación. Es tan así que cuando el Señor Jesús le dice: es que es necesario que tú, Nicodemo, nazcas de nuevo, pues esa expresión quiere decir que prácticamente, entendamos ese prácticamente, todo lo que había aprendido hasta esa fecha a Nicodemo no le servía de nada. Tremendo, iglesia. ¿Cómo podemos nosotros llegar a engañarnos a nosotros mismos? Nosotros mismos muchas veces decimos: no, bueno, yo estoy bien. Yo estoy bien porque, bueno, estoy cumpliendo, estoy haciendo esto, pero eso no es garantía. Nicodemo, al parecer, tenía grandes virtudes, y por tener grandes virtudes, pues tenía renombre y fama y estatus y posición y demás. Pero, iglesia, hoy la palabra de Dios nos enseña y nos apunta a que debemos activar si no está activa, o debemos reactivar si ha estado un poco fría esa vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén en sus casas? Amén. Hay dos aspectos negativos que como cristianos podemos tener en nuestra vida, y uno es la confianza excesiva. Cuando tú y yo confiamos demasiado en lo que hemos aprendido, en lo que hemos alcanzado, en quiénes somos en el Señor, que yo esto, que yo hago aquello, que yo ya soy líder, que yo ya hago aquí, que yo tengo discípulos, que yo tengo grupos, que yo enseño, que yo ministro, que yo predico, que yo ya sé algo de hebreo, sé algo más o menos de griego, yo ayuno, yo oro, yo diezmo, y entonces nosotros mismos decimos: no, yo estoy bien. Y muchos de nosotros podemos, como el 99.9 de los fariseos, volvernos demasiado confiados, iglesia. La confianza excesiva es uno de los males que como iglesia podemos vivir y experimentar. Yo ya manejo eso, ese tema lo conozco. Otra vez el mismo versículo: yo ya sé de qué van a predicar, yo ya sé de qué van a enseñar, yo ya sé qué es eso, yo ya he mirado esto, yo ya lo he hecho, yo ya lo... bueno, tantas cosas que... yo. Eso se vuelve, iglesia, una persona que no tiene la capacidad de volver a aprender. Cuando Dios le dice... Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, le está diciendo: es necesario que tú desaprendas y aprendas, renunciar a conocimiento adquirido para recibir un conocimiento nuevo, transformador. Hoy mucho porcentaje de la iglesia está lleno de conocimiento, pero poco de relación, poca intimidad, poco conocemos a Dios.
poco se comparte en la iglesia, poco se comparte en los hogares, poco se comparte en las aulas, de relación, muchos temas atractivos, temas empresariales, temas de motivación personal, temas aquí, temas allá, pero poco de relación, poco de intimidad. Y a eso lo lleva Jesús a Nicodemo. Y el otro síntoma negativo, como lo podemos ver en los fariseos y especialmente en Nicodemo, que podía haber, era descuido. El descuido nos lleva a nosotros a ser olvidadizos, a afanarnos por algunas cosas, a vivir del día a día e ir descuidando, e ir olvidando, e ir apartando, el ir abandonando áreas contundentes en nuestra vida. Hay 3 consejos que yo quiero reforzar en esta preciosa mañana. Hoy domingo 15 de noviembre. Iglesia, estamos a punto de terminar este año y es importantísimo que estos 3 consejos que los vamos a dar a través de la palabra, nosotros los asimilemos, porque es necesario, es indispensable, iglesia, que nosotros hoy reactivemos nuestra vida espiritual. Por favor, yo le invito a que usted se ponga de pie y usted, no sé cómo se diga, Juan Esteban, se mueva, se active. No cojamos esa misma posición y esa misma tranquilidad. No, iglesia, despercudámonos, iglesia, reaccionemos. Hay 3 consejos que como iglesia debemos practicar, debemos vivir para que nuestra vida espiritual no sea simple letra y conocimiento, sino intimidad. Primer consejo, Salmo 1. Vamos al Salmo 1, que yo sé que usted y yo ya lo sabemos de memoria, pero el Salmo 1 es muy atractivo porque nos enseña cosas muy interesantes y necesarias respecto a este tema. Mire lo que dijo el salmista, Salmo 1, versículos 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué, iglesia? Consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Iglesia, el primer consejo para activar nuestra vida espiritual de una manera sana, primer consejo es estar bien rodeado. Estar bien rodeado nos beneficiará. Muchos de nosotros estamos mal rodeados. Muchos de nosotros decimos tener amigos, pero malos consejeros, malas compañías. ¿De qué es lo que se habla normalmente en el supermercado, en el Fruver, en la tienda, en el negocio, en la empresa, en el trabajo? De cosas malas, de cosas negativas, de cosas perversas, de cosas que nos pueden afectar, de cosas que nos pueden mostrar otros caminos, de cosas que nos pueden hacer dudar, de cosas que nos pueden echar para atrás, de cosas que nos pueden contaminar la cabeza, que nos pueden aislar. Ejemplos todos los que querramos, iglesia, todos los que querramos, de ver cómo personas empezaron muy bien en el evangelio, pero por el hecho de estar mal rodeados y no tener carácter, ser influenciables, empezaron muy bien y terminaron muy mal. Como consecuencia de estar bien rodeado, versículo 3 en el Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cuántos quieren estar bien plantados? Dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero el versículo 3 es consecuencia del versículo 1 y 2. Muchos queremos ser prósperos, muchos queremos tener fruto, pero estamos mal rodeados. Hemos sido plantados posiblemente, o nos hemos plantado nosotros en un lugar donde no fluye agua. Yo los bendigo, iglesia, los bendigo y los felicito a todos aquellos
que desde marzo hasta el día de hoy se han conectado, no se han desconectado. Yo los bendigo y los felicito, los bendigo y los felicito a todos a quienes como familia se han reunido, papá, mamá e hijos, frente a la pantalla, frente al computador, frente al celular, a la tablet, frente a un dispositivo y Biblia en mano, cuaderno y anotando y registrando. Eso es una bendición, iglesia, eso es una mega bendición. Ojo con aquellos que han puesto ese dispositivo, ese televisor, ese computador a todo volumen y mientras tanto están lavando los trastes, están haciendo los huevos revueltos, la señora se está maquillando o de pronto estamos en la cama durmiendo. Ojo, iglesia. Ojo porque ese ambiente es el capítulo 1, versículo 1 y 2. Nos muestra, iglesia, de la actitud que debe haber en nosotros para estar bien rodeados, ustedes y nosotros. Escogemos nuestras amistades. Yo no sé cómo algunos dicen que tienen amistades o que pueden tener amigos que no son cristianos. Bueno, yo puedo tener conocidos, pero amigo de una persona que está en tinieblas. Y algunas personas dicen, no, pero esa es buena gente. Bueno, la Biblia nos habla que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Estar bien rodeado. Llama a tus pastores. Frecuenta a tus líderes. Que haya una conexión. Este tiempo es de desconexión. Este tiempo es de deshabituarnos. Este tiempo es de aislarnos. No te permitas eso, iglesia. No te permitas que el tiempo en que nosotros destinábamos presencialmente para congregarnos, para asistir, para ayunar, para permanecer, para estar bien rodeado, para los grupos de jóvenes, no permitas reemplazar eso por otros planes. ¡Ay, qué chévere! En la iglesia no se puede estar. En la iglesia no se puede estar, pero las ciclovías sí están habilitadas. En la iglesia no se puede estar congregado, no se podía estar congregado, pero en las oficinas financieras sí se podía. A la iglesia no se podía asistir regularmente hace algunos meses, pero las aerolíneas sí pudieron habilitar sus aviones y son discusiones que de pronto no vienen al caso ahorita, pero ¿no se te hace extraño? ¿No te llama la atención eso? Entre más separados estén los elementos el carbón, así la llama esté supremamente encendida, los que hemos hecho fogatas o asados, más bien asados, entre más separado esté la leña, el carbón, más fácilmente tendrá el efecto del enfriamiento. También nos habla, iglesia, en el libro de Hechos, después de Juan. Mira Hechos capítulo 2, versículos 43 y 47. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¡Qué bendición! Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, gloria a Dios. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad en cada uno. Oiga bien. Y perseverando unánimes cada día. ¿En dónde, iglesia? ¿En dónde? Eso es estar bien rodeado. Y partiendo el pan. Eso es comunión, mire. Comían juntos con alegría y sencillez. Eso es unidad. Eso es cercanía. Eso es estar bien rodeado. Hay un dicho popular que dice, hay un adagio popular. Dime con quién andas. Normalmente se suelen aprender mucho más fáciles los chistes flojos. ¿Sí has visto? Los comentarios, los chismes, las noticias. ¡Ay! Como que ganó Donald Trump. Como que ganó fue Joe Biden. Como que está pasando esto y aquello. ¿Sí viste lo que? Pero de Biblia no se sabe, no se habla, no se menciona. Si tú y yo permanecemos bien rodeados,
unánimes, juntos, en armonía, como dice la palabra, va a haber una vida espiritual sana, de provecho en nuestras vidas. No permitas, iglesia, que este aislamiento físico te impacte en el área espiritual. Segundo consejo, segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 3. Y Pablo le dice a Timoteo, versículos 12 al 15, segunda Timoteo 3, 12 al 15. Me parece, bueno, démosle 14, por favor, 14, sí, mejor. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. El segundo punto, iglesia, estudio de la palabra. Yo lo felicito porque con el pastor Andrés estuvimos hablando esta semana y me comentó que ustedes tienen como iglesia una reunión entre semana en la cual están degustando y están profundizando en doctrina, lo que hoy la iglesia necesita urgentemente, doctrina. Con mi esposa hablábamos hoy un tema de unas escuelas que queremos impulsar para el próximo 2021. Estamos proyectando eso y hay unas ideas atractivas para no solamente en nuestra iglesia local, sino extenderla, esa escuela a otras 2 iglesias que conocemos. Es decir, que sería para 3 iglesias. El estudio de la palabra. Segundo consejo, iglesia. El estudio de la palabra nos va a nutrir. El estudio de la palabra nos va a formar. Escuchemos bien el término, iglesia. No es leer la Biblia. Leer la Biblia, pues cualquiera la lee. Estudiar, no cualquiera. A cualquiera no le gusta. Estudio de la palabra. Es tan aburrido a veces, es como tan complejo, es como tan, que aquí, que allá, que breo, que hay que escribir, que hay que tareas, que aquí, que allá, es desgastante a veces, para algunos, como estamos deshabituados, y entonces el estudio aquí y allá. Yo lo felicito, iglesia, yo lo felicito porque si ustedes están estudiando la palabra, se están nutriendo y están reactivando o manteniendo su vida espiritual como iglesia activa, ejercitándose, como dijo Pablo, ejercitándose en la piedad. Lo felicito. Una persona que no come palabra es una persona desnutrida y es una persona con bajas defensas. Con el sistema inmunológico espiritualmente hablando bajo. Cualquier vientico lo coge y lo manda a la cama. Y algunos tienen la excusa de decir, uy, es que están dando unas gripas terribles. Si ese es un virus, ¿qué será una enfermedad grave? A veces cualquier idea. Perdóneme, iglesia, a veces cualquier plan nos puede reemplazar un servicio, una reunión. A veces cualquier excusa para no servir. No, y no puedo porque yo preciso, tengo tal cosa. Pero no le hacemos el quite a otro plan. Curioso, ¿cierto, iglesia? Y eso es por falta de estudio de la palabra. La palabra nos va a formar el carácter. La palabra nos va a transformar. El estudio de la palabra nos transforma. ¿Cómo? De adentro hacia afuera. Los fariseos solamente eran fachada, exterior, apariencias, la moda y aquello Hoy en día la iglesia está puesta a prueba. El que es, y el que no, pues se desinfló. El que ora, pues ora, y el que no ora, pues no ora. Si algunos no oraban en el templo, pues ¿qué van a orar? En su hogar, en su cuarto, en su habitación.
Y tercero, iglesia, para no demorarnos más, porque ya me están llamando la atención mis técnicos aquí en la parte de producción. Siempre tener un corazón enseñable. Primer consejo, iglesia, estar bien rodeado. Segundo consejo, estudiar la poderosa palabra de Dios. Y tercer consejo, estar siempre tener un corazón enseñable. Salmo 143, versículo 10. El salmista pudo decir, siendo un rey y siendo David, habiendo alcanzado gloria, fama, fortuna, posición, estatus, relaciones sociales, el salmista pudo decir, bajar la cabeza y decir, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra, de rectitud. Iglesia, una persona que habitualmente es dada a ser enseñable es una persona que va a crecer demasiado, mucho. Pero una persona que se habituó a enfrascarse única y exclusivamente en lo que sabe y lo que aprendió y se encierra y no permite que más conocimiento, que mayor formación le llegue, pues es una persona que se va a estancar. Hay tres personas que me llaman mucho la atención del Nuevo Testamento que tenían estatus, que tenían un nivel de conocimiento y liderazgo y de reconocimiento a nivel público, pero tuvieron la capacidad de bajar la cabeza y decir, yo necesito de ti. Tres personajes, se los regalo y por favor, si usted es dado a estudiar, le dejo de tarea esas tres biografías. El apóstol Pablo, Gamaliel, su maestro, y Nicodemo. Tres personas que fueron fariseos. Tres personas que no les interesó y no les importó bajar los cartones profesionales y decir, yo no sé nada. Duro suena a veces, iglesia, el encontrarnos con personas que anteponen su posición social, económica, financiera, su estatus ante la palabra de Dios. O porque son grandes empresarios, porque son inversionistas, porque han hecho maestría, porque son profesionales, porque han sido distinguidos, porque han tenido y obtenido muchos logros y aquí y allá, y reconocimiento público y social, y que, uy, qué bendición, gloria a Dios, y en esa posición en esa empresa que es una multinacional, la gente lo reconoce y dice, ay, mira, ahí llega el doctor, porque usted sabe que estamos en Colombia, aquí todo el mundo es doctor, el doctor Ramiro Ortiz, y nos gusta eso, nos fascina la gloria, la fama, el reconocimiento, pero cuando vamos a los pies de Cristo, nos damos cuenta que no sabemos nada. Y que hay una virtud que debe habitar en nuestras vidas, tener un corazón enseñable. Iglesia, estos tres consejos los he querido compartir porque de parte de Dios he tenido una carga y esa carga va orientada a que gran parte de la iglesia a nivel general ha bajado la guardia espiritualmente. Nos hemos dejado ocupar, nos hemos dejado desplazar de muchos planes, de muchas actividades. Ya no hay culto presencial. En algunas iglesias, el servicio habitual, que era de 2 horas, 2 horas y media, ha venido a convertirse en una reunión de 1 hora. Y aún así, llegan tarde. Y aún así, están mirando el reloj a ver a qué hora se acaba y con angustia. Nosotros donde estamos
pastoreando como pastores asociados, la reunión C tuvo una compresión y tenemos reuniones de algo más de una hora, hora y cuarto máximo el servicio. Y todavía hay personas que llegan a los 20, 30 minutos. Es decir, que de un servicio de una hora alcanzan solamente a 30 minutos. Y qué duro, iglesia. O sea, acá está mi hijo que no me va a dejar mentir. Hay personas que llegan a dormir al templo. ¿Saben por qué pasa eso? Porque hay desconexión en lo espiritual. No hay una vida espiritual. Nuestra vida espiritual está inactiva o poco a poco enfriándose. Yo le animo, iglesia, a que con más ahínco usted se congregue virtualmente, a que con más ahínco usted invierta tiempo en lo espiritual, a que con más ahínco invirtamos nuestro esfuerzo, nuestras energías, estemos orientados, iglesia, a tener una vida íntegra, activa, transparente, y no solamente, como lo dijo Santiago, siendo oidores olvidadizos. Amén. Iglesia, oremos, por favor. Dios, yo te doy gracias por esta mañana tan linda, tan atractiva. Un poco de frío. Ha llovido estos días, ha sido complicado el clima en Colombia y a nivel local, regional, perdón, Señor. Te pido, Señor, que estos medios virtuales permitan el acercarnos a ti, Señor, el congregarnos de una manera diferente, Señor. Pero te pido que haya una transformación en nuestras vidas, porque suena muy duro, pero muchos Nicodemos hay en algunas iglesias. Mucho conocimiento, mucha información, pero poca relación. Y suena muy duro, muy difícil. Pero mucho conocimiento, solamente en información, nos vuelven ignorantes. Eso nos vuelve ignorantes en relación, en intimidad. Tanto es así que Nicodemo no entendió lo que Jesús quiso decir. Que le dijo, Señor, pero ¿cómo puede alguien volver a nacer? Señor, yo te pido que esta iglesia que amamos tanto, que nosotros como pastores, y que a nivel general, Señor, podamos entender el valor de no solamente adquirir conocimiento, sino impulsar todo esto a través de nuestra relación, comunión e intimidad. Bendigo, Señor, a los que se han sabido rodear y los que desde marzo, Señor, no se han dejado de congregar. Los felicito y los bendigo, Señor, y te pido que les multipliques ese esfuerzo, esa dedicación, pero que sea con mayor responsabilidad y con mayor devoción y con mayor reverencia para con tu palabra, no para con nosotros, para con tu palabra, Señor. Que estén bien rodeados. Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra. Ayúdanos a no ser superficiales, a profundizar, a enriquecernos, a sacar el jugo, Señor, de tu palabra, de tu escritura, lo que tú tienes para mí, Señor, no lo que tú dijiste a otros y acostumbrarnos al famoso eco, lo que otros hablan de lo que tú haces en ellos. No, ayúdanos a acercarnos a tu palabra como corresponde. Y también, Señor, ayúdanos, Señor, en ese tercer punto, Padre, porque lo necesitamos. Yo lo necesito, Señor. Tu iglesia lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, qué bendición. El tiempo ha pasado. Creo que ya casi se viene la hora para almorzar, para hacer algo de mediodía. Y yo les quiero agradecer a los pastores, nuevamente al pastor Andrés, a la pastora Elizabeth y a su familia por habernos tenido en cuenta. Seguramente esta semana nos volveremos a encontrar virtualmente también. Y desde aquí, desde Ciudad Verde, Soacha, reciban un muy caluroso saludo, dice nuestro pastor, un saludo eléctrico para todos, para todas esas familias, líderes, amigos que nos acompañaron en esta preciosa mañana, hoy domingo 15 de noviembre. Dios les continúe bendiciendo
y les dejamos con un cordial saludo y abrazo. Dios les continúe bendiciendo.